Esporas. Miles de años en el futuro la humanidad ha colonizado 4 planetas: Osantia, Egoba, Ursia y Eurum, con gobiernos independientes pero comerciando entre sí. De todos, Egoba es el planeta más rico debido a los enormes yacimientos de litio que existen en casi la mitad del planeta. Las comunicaciones interplanetarias se llevan a cabo a partir de una hiperred de estaciones a la velocidad de la luz. Enormes naves parten todos los días para viajar por años con destino a alguno de los planetas, cargadas de mercancías y volviendo con nuevas. Eurum es el planeta más cercano a Egoba, a tan solo un año luz. Todo ocurría con normalidad cuando empezó a llegar información de Egoba sobre un virus que se estaba expandiendo a gran velocidad por todo el planeta. Inmediatamente Eurum optó por detener los viajes a Egoba hasta saber más, y mandaron órdenes a las naves en tránsito de no tocar tierra hasta saber que era seguro. Después de todo, la información llegaba con un año de atraso. En cuestión de semanas, empezó a llegar una gran cantidad de audios y videos de lo que estaba pasando. Era una locura. Y de pronto, nada, no llegó más información. Los noticieros revelaron que el virus había surgido de una de las minas después de una explosión. Los mineros heridos llegaron al hospital donde murieron y revivieron para atacar a médicos, enfermeras y a otros pacientes. El ejército había reaccionado rápido y abatió con éxito a todos los zombies de ese primer brote. Sin embargo, no solo los mineros heridos habían sido expuestos al virus, y sin saberlo, el resto de los mineros que habían estado en contacto con el virus lo llevaron a sus casas, mercados, casinos, clubes, etc. Cientos de brotes empezaron a surgir uno tras otro, y pronto el ejército no se dio abasto. Este enemigo invisible tan escurridizo hizo mella en la celebración mundial del 1000º aniversario de la llegada de la humanidad a Egoba. Empezaron a llegar mensajes de auxilio, primero millones y luego cada vez menos. Pronto el gobierno ordenó a las naves en tránsito regresar a Eurum. El mensaje no había llegado a todas, y algunas sí habían alcanzado a desembarcar en Egoba y no se supo más de ellas. Las naves egobenses fueron detenidas y puestas en cuarentena antes de tocar suelo en Eurum. Como habían partido antes del brote, no hubo ningún contagiado ahí. El problema era con las naves de los que huyeron del planeta después de la infección. El gobierno de Eurum necesitó refugiar a todo aquel que no era contagiado. Elaboraron un plan de bienvenida muy meticuloso. Mantendrían las naves egobenses en el espacio por un mes. Les mandarían suministro, incluso armas si las necesitaban. En tierra les tendrían preparadas casas, les darían trabajo eventualmente y pedirían ayuda humanitaria al resto de los planetas para costear todo eso. Eurum se apiadó. Después de todo, antes de que llegara el silencio de Egoba, solo el 10% de la población había podido salir del planeta en una nave. 1754 naves estaban en camino a Eurum. En las primeras naves de los refugiados solo había 1 o 2 infectados. Después de eliminarlos, el resto solo tenía que soportar un mes de espera en la órbita de Eurum antes de poder desembarcar. Pero cada vez llegaban naves con más y más infectados entre sus tripulantes. Algunas lograron manejar a los zombies. Después de la nave 256 no fue así. Aun cuando el piloto de las naves hacía que llegaran cerca de Eurum, la mayoría llegaba sin ningún sobreviviente a bordo. Era una pesadilla. Sondas espaciales de Eurum llegaban a estas naves, instalaban cohetes para impulsarlas lejos y bombas para hacerlas implotar en el espacio. No tomarían riesgos. Un año después dejaron de llegar las naves y con ello también empezaron a preocuparse por el litio. Había litio suficiente para una década antes de que empezaran a usar las reservas. Después de eso los precios se dispararían y la economía podría verse irreversiblemente afectada. Pero Osantia y Ursia estaban a 5 años luz de distancia. Tenían que encontrar fuentes de litio cercanas ya. Un grupo de mercenarios consiguió un gran contrato con el gobierno para ir a Egoba por litio. Después de varios años de silencio y con las precauciones necesarias, podría ser seguro. Los enormes cruceros llegaron a la órbita del silencioso Egoba. El suelo grisáceo de las minas se podía ver desde el espacio.
Los satélites orbitaban, emitiendo solo señales programadas antes de la infección. Información sobre el clima, mareas, humedad, temperatura y finanzas colapsadas. Se dirigieron a las minas más alejadas de la población. Bajarían en pequeñas naves de exploración bien armados. Seguramente en los almacenes se encontrarían litio empaquetado listo para embarcarse. Llenarían las naves de litio y regresarían lo más rápido posible a Eurum, pan comido. Tan pronto como tocaron suelo, corrieron hacia los almacenes. El silencio del planeta era espectral. Seguramente eran los primeros humanos vivos en estar ahí en años. La flora y la fauna, inmune al virus, había reclamado el planeta. Un musgo tornasol cubría gran parte del suelo. Casi se confundía con el color de las minas. Dominaba sobre todo en las áreas que antes eran urbanas. Ciudades enteras teñidas de un manto tornasol. Cerca de un almacén, un joven hacía guardia. Llevaba horas de pie, sin observar otra cosa que a sus compañeros transportando pesados contenedores en vehículos hacia las naves. El musgo llegaba incluso alrededor de las minas, pero era más escaso. «Voy a orinar», le dijo a su compañero, y se dirigió hacia donde no lo observaran. Se abrió el pantalón y un chorro amarillo empezó a humedecer el suelo. Se sentía especial al ser de los pocos seres humanos que dejaba un rastro de orina en ese planeta. Entonces dirigió su mirada y pensamientos al musgo. Aprovechando que tenía tiempo libre, se cerró el pantalón y se dirigió hacia un montículo tornasol. Se agachó. Se veía tan suave y esponjoso. La curiosidad le ganó y lo acarició. Entonces vio algo que le erizó la piel. Un cráneo. El musgo cubría el cráneo. No, de hecho era todo un esqueleto descomponiéndose. Se horrorizó. Tocó algo que salía de un cuerpo en descomposición. Empezó a sudar frío al darse cuenta de la estupidez que había sido tocar algo en un planeta que había muerto y luego revivido. En eso ocurrió. Al unísono, el musgo expulsó un polvo rosa al aire. Menos mal que llevaba máscara y traje cerrado de pies a cabeza. Se sacudió todo lo que pudo. Después de recuperar el aliento, regresó a su puesto. «¿Qué te pasó? Tardaste mucho», le dijo su compañero al verlo llegar y señalando su traje manchado de rosa. «Me caí en ese horroroso musgo», replicó nervioso, y ambos siguieron su guardia. Regresaron a su nave, pasaron por el proceso de descontaminación y partieron hacia Eurum.